Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un matcha y te cuento. Hoy estoy grabando un vídeo muy especial, me imagino que no va a ser demasiado largo, pero es que el día que se va a estar subiendo este nuevo podcast va a coincidir que es el día de las librerías. Y si me conocéis un poco, pues ya sabréis que la literatura, los libros, leer es algo que me apasiona. Y más allá de eso, el hobby de coleccionar libros también me apasiona. Así es que las librerías son un sitio que he frecuentado recurrentemente a lo largo de mi vida y que no solo ha sido por el placer de comprar libros, sino sencillamente por pasearme por ellas a modo de casi biblioteca, ¿no? Ir pues revisando los libros, ir pues leyendo un poco sinopsis, viendo portadas, no sé, paseándome entre ellos, porque eran como un refugio, ¿no? Un sitio feliz que, bueno, pues al que yo entraba sabiendo que iba a estar pues en un lugar en el que solo iba a encontrar pues cosas bonitas y cosas que me gustaban, ¿no? Entonces, para mí las librerías han sido eso, ese lugar divertido, ese lugar que siempre representaban algo bueno y algo bonito. Es cierto que ha habido momentos en mi vida en los que pues económicamente no he podido disponer de pues eso, de los libros que me iban apeteciendo, no he podido hacer esas compras y sin embargo las librerías nunca han dejado de estar presentes en mi vida, porque ya digo que las he visitado simplemente, aunque no pudiera comprar ningún libro en ese momento, simplemente pues por coger ideas, por inspirarme, por pasar un rato mirando libros, mirando portadas y siendo un poquito más feliz. Y además, pues eso, siempre tenemos esa lista de deseos, ¿no? Aunque no podamos comprar todo lo que quisiéramos, que bueno, pues es algo que es normal, ¿no? La economía no va a poder abarcar nunca la cantidad de libros tan loquísima que está saliendo habitualmente. Y por ello, por todo lo que han significado las librerías para mí, han sido un lugar feliz en todo momento, pues quería dedicarles un vídeo un poquito especial hablando de algunas de mis librerías favoritas, de momentos en los que pues he ido tirando de esas librerías y de libros que están ambientados en librerías y que yo he leído, porque sé que hay infinidad, pero yo no he leído muchos. Así que nada, simplemente pues eso, sin tener mucha estructura de lo que va a ser el capítulo y dejándolo fluir un poquito más el episodio de hoy, diré que ya sabéis que yo vivo en Málaga, soy de Málaga, y he disfrutado de algunas librerías maravillosas, pero tengo que reconocer que cuando era pequeña, pues mi madre me llevaba o me compraba o me hacía accesible la literatura pues desde los libros que ella misma ya tenía, que yo he leído, afortunadamente he podido disfrutar de libros que primero pertenecieron a ella y que eran ya pues antiguos y que olían así, ya sabéis, ese olor que tienen los libros antiguos, a polvo, a páginas ya amarillentas, quizás a un poco humedad si no estaban muy bien conservados, me daba igual, lo disfrutaba muchísimo. Pero mi primera experiencia lectora, como digo, no fue acudiendo a librerías, sino a través de Círculo de Lectores, que ya sabéis, bueno, pues que teníais a vuestro prescriptor de confianza que venía a casa, os dejaba la revista y pues podíais seleccionar. Ellos siempre seleccionaban algo, mi madre y mi padre seleccionaban siempre alguna cosita y luego volvía. Yo recuerdo a este señor como mi librero de confianza y el de mis padres, que venía con su carrito de la compra y sus libros y venían con una goma de estas grandotas así, traía sus pilas de libros ahí bien empaquetaditas, para que pues eso, no se perdiera nada por el camino y no se mezclara con otro pedido. Y era curioso porque se notaba que no era un trabajo más. Sé que en los últimos coletazos de el desaparecido ya Círculo de Lectores había pues gente que simplemente lo tenía como un trabajo más, ¿no? De prácticamente cartero, de voy, recepciono tu pedido, anoto tu pedido y luego te lo traigo, ¿no?
y poca interacción más había, y poca labor de librero o librera, ¿no? Sin embargo, a este señor, es que me acuerdo perfectamente de su cara, que además incluso posteriormente venía con su hija y luego solo su hija, y me acuerdo mucho de él porque traía la revista y siempre tenía recomendaciones, y si tú le preguntabas por algún tipo de libro, él te recomendaba alguno porque lo conocía, porque había tenido muy buenas críticas, porque gente de su confianza lo había leído y les había gustado. Entonces siempre podías fiarte un poco de su opinión y de su criterio, y siempre tenía recomendaciones, y siempre había trabajado mucho esa labor de librero, ¿no? Y se notaba que le apasionaba, que yo, por lo menos desde mi visión infantil, quizás tiendo a romantizar su labor porque tiro un poco de esa nostalgia, ¿no?, que me producía la figura de este señor cada vez que venía a casa, y era como un evento, ¿no? Era un evento y a mí me encantaba. Ya digo que normalmente pedían mis padres, pero pues alguna vez ya cuando fui un poquito más mayor, pues yo iba pidiendo también, y me iban dejando hacer algún pedido también dentro de pues todo lo que íbamos demandando en cada una de las visitas de este librero. Este fue mi primer contacto, digamos, con este mundo de la literatura y de las librerías, siendo una librería pues ambulante, ¿no?, por así decir, siendo una librería que venía a casa. Y posteriormente reconozco que lo que son las librerías como tal, pequeñitas, las he ido visitando cuando ya he sido un poco más independiente, y en aquel momento, siendo una niña también, pues tiraba de la zona de libros de grandes superficies. Yo recuerdo cuando abrieron cerca de mi casa un centro comercial enorme, estaba nada, a 3 calles de mi casa. Era un continente. Esto va a delatar un poco sobre mi edad, pero era un continente, lo que posteriormente fue un Carrefour, o sigue siendo un Carrefour, pero tenía pues este hipermercado enorme que siempre tenía una sección, y que a día de hoy la sigue teniendo, de libros, y me encantaba, y si por mí hubiera sido, cada vez que íbamos a comprar leche habría llevado también un librito al lado. Pero bueno, era esta zona llena de color, llena de vida, llena de historias y llena de posibilidades. Entonces a mí me encantaba. De hecho, una época de mi vida, ya siendo más mayor, en la que pues sí que me podía permitir que cuando iba a hacer la compra pues iba cayendo así casualmente un libro al carro, ¿no? Pero ya cuando dependía económicamente de mí misma, no de mi madre. Aún así, pues ellos nunca me han negado un libro dentro de las posibilidades, ¿no?, y de lo razonable y lo responsable. Digamos que tenía que ir terminando para seguir comprando, ¿no? Entonces, pues eso, este periodo de mi infancia quizás no estaba tan centrado en librerías pequeñas, en librerías independientes, en librerías de barrio, porque además, pues eso, yo tenía las grandes superficies, el librero de círculo de lectores y pues el kiosco del barrio, tal. No era una librería especializada, sino pues eso, a lo mejor un kiosco o alguna papelería que vendiese libros, algo así. Pero ya cuando he sido un poquito más mayor, ha habido momentos de mi vida en los que, pues no sé, épocas de estrés, épocas de nervios y tal, y me he encontrado paseando por la calle y de repente me cruzaba con una librería cualquiera y necesitaba entrar. ¿Sabéis estos momentos? Recuerdo perfectamente un día que estaba un poco nerviosa porque estaba en un proceso de entrevistas de trabajo y había tenido que bajar al centro de mi ciudad. Y al salir de la entrevista estaba tan nerviosa y tan tensa, todavía, ¿no?, como arrastrado de ese momento de la entrevista de trabajo, que había sido pues en diferentes fases y todavía me quedaba alguna más, y entonces tenía que hacer tiempo entre un momento de la entrevista y el siguiente, ¿no? Y al lado había una librería, y entré porque era como el sitio donde podía olvidarme de todo, podía desconectar de ese momento de estrés que estaba viviendo, y acabé comprándome un libro, y recuerdo perfectamente cuál fue. De hecho, tengo hasta el ticket dentro aún, y es Sexo en Nueva York. O sea, imaginaos, ¿no? Era como, bueno, yo había visto la serie y de hecho seguía, pues la había vuelto a ver
la había repetido ya varias veces, o sea, que yo ya conocía la historia, aunque es muy libre, o sea, el libro prácticamente se circunscribe a cosas que pasan en la primera temporada de la serie, pero bueno, yo me lo compré igualmente, ¿no? Y ahí lo tenía y no sé, fue como eso, ese momento de pasearme por la librería, de desconectar, de dedicarme un ratito a solo estar disfrutando de estar, ¿sabéis? De conectar con lo que me gusta, de estar en el momento presente, de no pensar en otras cosas. Y no recuerdo, ni siquiera sé si esa librería sigue abierta, porque ya digo, tengo el ticket, pero está totalmente desteñido. Entonces no se ve nada y no sé exactamente ni cómo se llamaba ni si sigue abierta. Pero sí que sé que por esa misma zona hay algunas de las librerías que para mí han sido pues mis favoritas en mi ciudad. Y voy a hacer referencia a 3 o 4 librerías porque son las que hoy en día siguen formando parte de mi vida, siguen estando abiertas. Sí que es verdad que alguna de ellas ha sufrido una metamorfosis y un cambio, pero en esencia siguen siendo pues ese lugar feliz. Una librería de referencia aquí en Málaga y que pues es a la que más acudo en cuanto a presentaciones porque tiene mucha actividad, es la librería Luces. Está pues eso, en pleno centro de Málaga, en una zona que se llama Alameda Principal. Es una calle muy bonita, una avenida muy bonita y pues eso, llena de árboles. Y en sus inicios estaba en una zona, en una acera de esta avenida, pero debido a las obras que hubo pues para el metro y todo esto, era muy difícil acceder a ese lateral de la calle y se pasaron a la acera de enfrente y ya se han quedado allí. Tiene varias plantas y pues es una librería no demasiado grande, aunque sí es grande para ser una librería, pero yo creo que en su anterior local eran más grandes aún. Y ahora pues eso es como más estrechito y alargado y acaba dando como a 2 calles. Y en la planta de arriba sí que pues tenemos una zona que habilitan para hacer presentaciones de libros y firmas y tal. Y entonces pues más recientemente he estado acudiendo ya a varias presentaciones, a varias firmas, por ejemplo a la de Paola Botelier, bicheando libros en YouTube, de su trilogía de misterio, novela negra, la de A ojos de nadie. Luego he estado también en la presentación por ejemplo, de Cherry Chick, hablando de su última novedad, de un libro navideño. También Arturo González Campos. Va a estar ahora mismo también la autora de Hierba o de La Espera, que se llama Kyung Suk Jendrik Kim. No sé, tienen mucho movimiento, hacen cuentacuentos los fines de semana, tienen como mucha actividad también en redes sociales y además te van presentando pues las actividades que van a hacer esa semana, ¿no? Entonces pues les vas viendo mucho movimiento y realmente pues eso, hacen muchas firmas, muchas presentaciones, muchas actividades para niños. Pues es una librería generalista, no es especializada en nada, pero pues puedes encontrar de todo y la verdad es que es pues bonita, acogedora y con mucha actividad. Hay otras librerías en Málaga que también tienen mucha presencia en cuanto a actividades y todo esto, pues por ejemplo Rayuela o librerías como Prometeo, que tienen mucha actividad también, pero de nuevo son generalistas, ¿no? Son como muy... le dan a todos los palos, tienen sus propios clubs de lectura, todo esto, y entonces pues vienen a ser muy similares al concepto de Luces. Luego otra librería que esta es como entrar en un cuento, es Mapas y Compañía, que ya solo la estética de la librería como tal es maravillosa. Os invito de verdad a que os paséis por su cuenta de Instagram, que os paséis por sus redes, por todo, para que veáis fotografías, para que veáis vídeos de sus actividades y de su interior. Y por supuesto, si estáis en Málaga, vais a visitar Málaga o sois de alrededor y queréis hacer una escapadita, tenéis que visitar esta librería. Es entrar a un cuento.
Era una librería que en un inicio se especializó en libros de viajes, en libros con experiencia de viajes o con guías específicas o relacionadas con algún punto geográfico, ¿no?, de nuestro planeta, y era pues eso, como muy especializada en un inicio. Pero es que vas hoy y es un sueño. Tienes un montón de ediciones especiales y maravillosas, ilustradas, libros de fantasía, como ya digo, es como sigue manteniendo ese carácter de libro de viajes, porque tienen muchísimo, pero luego es como muy bucólica y muy de fantasía. Aboga mucho por esos libros infantiles y middle grade, pero de cara a todos los públicos, a que los disfrutemos y mantengamos ese niño interior. Tienen verdaderas joyitas y ediciones cuidadas, ediciones especiales. Recuerdo una colección que hay de Maeva, que es como de libros grandes, muy grandes, y que pues tienen, pues no sé, información como rollo enciclopedia, pero con un girito más, ¿no? Por ejemplo, pues uno que es sobre historia, otra que es sobre bichos, otra que es sobre geografía. Tienen diferentes obras que son bellas, están hermosamente editadas e ilustradas, y pues digamos que eso, que se centran y se especializan en ofrecer libros un poquito más especiales, un poquito más cuidados, más trabajados. Aquí vas a encontrar además libros de editoriales independientes. Recuerdo que hay libros, por ejemplo, de estos más bucólicos, en los que no pasa nada, pero pasa la vida, y las ediciones son muy cuidadas, ¿no? Entonces, eso, vas a encontrar libros refugio, libros bonitos, libros que se pueden atesorar como una joya en sí mismos, ¿no? Y además se nota que los libreros son personas apasionadas por la literatura y que aman su trabajo. Te hablan con ilusión, te recomiendan libros con conocimiento de causa, porque son gente que han leído muchísimo y que se nota que aman lo que hacen, ¿no? Y ya digo que recuerdo momentos en los que he estado en la librería que, bueno, en Navidad os podéis imaginar cómo se pone la librería, porque es que digo que es perfecta para encontrar piezas literarias que son regalos perfectos, porque ya más allá de la historia, la edición en sí, cómo vienen acompañadas, son maravillosos, pero es que ellos te dan un montón de ideas en función de qué tipo de libro te guste, si te has leído tal cosa te va a gustar esta otra. Ya digo que son personas que se nota que aman este ambiente literario y que les gusta lo que hacen, y la librería es bella. La decoración de la propia librería tiene un montón de globos aerostáticos colgando del techo. Es hermosa, tiene mucha decoración y es muy bonita, y tiene cierto caos dentro del orden que tiene, y que la hace aún más, como un carácter más bohemio, más particular, ¿no?, más especial. Es magia. Tú entras por esa puerta y sientes la magia. Así que de verdad tenéis que pasar por esa librería si no la conocéis, y por supuesto dejaos aconsejar por los libreros, porque os van a dar recomendaciones maravillosas. Y por último quería comentar otra librería que ha estado a lo largo de mi vida también muy presente y que ha sufrido una metamorfosis brutal. Sé que hay gente a la que no le va a gustar mucho quizás el cambio que ha dado, pero a mí particularmente me encanta, porque es una a la que acudo muy frecuentemente y que es un lugar feliz por muchas razones. Es la librería Q Pro Quo y está en la zona universitaria. Empezó como una librería universitaria, como digo, en la que lo que encontrabas eran libros de texto, pues de las propias facultades, ¿no? Que allí tenías pues estos libros que no son habituales, porque son libros de texto de carreras universitarias y son muy específicos. Yo recuerdo cuando estudié magisterio, pues ahí iba a encontrar libros pues de texto de psicología, de ciencia de la educación, de didáctica, de un montón de cuestiones específicas, ¿no? Y lo mismo que con mi carrera, pues con el resto. Entonces, pues no era una librería que frecuentase gente fuera del ambiente universitario, ¿no?, y académico. Sin embargo, con el paso de los años fueron ampliando. Yo la recuerdo como un lugar más oscuro, un lugar como muy gris, en el sentido de que era eso, muy técnico todo al final, y no había esa interacción de decir recomiéndame tal, recomiéndame cual, ¿no?, sino que era pues eso, algo muy específico. Y con el paso de los años han ampliado
han dado un nuevo aire y ahora mismo es una librería y cafetería. A esto me refería con lo de que hay gente a la que quizás no le guste eso, porque el tema de mezclar cafetería con librería y tal, quizás hace que sea menos, no sé, como que infravalora un poco la parte literaria, y yo no lo creo, la verdad, porque ya digo que para mí es un lugar maravilloso. Yo me paseo por los libros, huelo a café, huelo a bollería recién hecha, y además como sigue estando en el mismo lugar, en el mismo entorno universitario donde está la Universidad de Málaga, pues claro, hay muchísimo ambiente de estudiantes que están allí pues tanto leyendo libros específicos y académicos, que también los tienen aún, como pues sencillamente hablando un poco en sus momentos de desconexión entre clase y clase, o haciendo trabajos, o haciendo esas cosas. Tienen un montón de mesas, tienen espacios donde puedes sentarte a leer, a trabajar y a tomarte algo rico mientras estás disfrutando de la librería. Sigue teniendo un montón de... Eso, no es especializada ya como tal, y sigue teniendo un poco de todo, ¿no? Como le pasa, por ejemplo, a Luces o a las demás, pero ya digo que con ese giro de tener la cafetería al lado y ser como un entorno muy cálido, muy acogedor, con mucha vida, ¿no? Con mucho bullicio, y tienes pues un apartado infantil, juvenil, apartado de fantasía, que yo lo agradezco muchísimo, zona de clásicos, zona un poco más quizás de mesa de novedades, pero muy particular porque tiene cosas con editoriales independientes que no están en otros sitios. No sé, es como muy bonita, muy acogedora, y a mí me encanta. De hecho, también he estado en presentaciones recientemente dentro de esta librería y tienen muchísima actividad. Tienen clubs de lectura, tienen presentaciones, tienen firmas, apoyan muchísimo a autoras y autores malagueños y han podido ir a presentar allí sus libros. La última presentación a la que fui allí, pues precisamente fue de una autora malagueña, y vi muchas veces su libro, el libro que iba a presentar y otro anterior que ella también tenía publicado con editorial, y conocí a la autora precisamente por ir a merendar a esa librería. Porque paseándome por sus estanterías, pues vi un libro que me llamó la atención, y luego vi que además la autora era malagueña, y luego en otra de las visitas vi que iba a hacer presentación allí, y volví a esa presentación. Entonces se hacen una labor como de difusión también y de altavoz de autores locales que es maravillosa. Así es que es un lugar precioso. Es una librería que también tiene como 2 plantas, y pues eso, tiene mucha calidez. Asocias la literatura y los libros a esos aromas de comida casera, de dulces, de cosas que siempre van a ser buenas, que te van a alegrar la vida, y que sabes que cuando vas allí vas a encontrar literatura de todo tipo, libros maravillosos, y que además pues lo vas a poder acompañar, en mi caso, con un rico té chai con leche de soja, que es el chai más rico que he probado nunca, el que sirven allí en Cupro Cuo. Así que desde luego, sin duda, otro de esos puntos obligatorios, y es la librería a la que yo siempre llevo a mis amigas cuando vienen, mis amigas de fuera, porque es que aprovechamos, tomamos café, vemos los libros, y es que pues se nos pasan las horas volando. Y bueno, yo sé que había dicho que este iba a ser un episodio cortito, o en mi cabeza al menos así era, ¿no? Y ya sabéis que cuando hablamos de algo que nos apasiona nos enrollamos mucho. No sé cuánto tiempo llevaré, pero me voy a permitir el lujo de hablar de esos libros que están relacionados con librerías y que quería recomendar. Hay algunos libros que me han gustado más y otros que me han gustado menos, pero todos tienen como eje común que tienen muy presente las librerías. El primero del que vengo a hablaros es Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa. Está publicado por Letras de Plata, y al final lo que tenemos aquí es la historia de reencuentro de una mujer consigo misma, ¿no? Y de ruptura con su vida pasada. Y es que hay una chica que sufre un desengaño amoroso y además está relacionado con su vida laboral. Total, que hay como un tremendo terremoto en su vida y se siente perdida y desubicada. Y acude a la llamada de su tío,
que tiene una librería de viejo en Jinbocho, que es un barrio en el que todos son librerías. Imaginaos el sueño, es un barrio real de Japón, así que yo estoy deseando viajar allí, sinceramente. Aunque luego los libros sean pues todos en idiomas que jamás podré leer, pero solo el pasearme por allí, ese ambiente tiene que ser maravilloso, ¿no? Bueno, pues ella acude a la llamada de su tío que le dice pues que vaya allí, que encuentre allí su refugio, que le eche una mano con la librería y tal. Así es que ella se descubre a sí misma y descubre quién es en ese segundo piso, en la planta superior de la librería de su tío. Empieza echando una mano, empieza pues intentando volver a sentarse y volver a reestructurar su cabeza, y vamos viendo un poco pues eso, cómo es su día a día y cómo va evolucionando hacia qué persona es y quién quiere ser y cuál quiere que sea su camino en el futuro, ¿no? Entonces eso es como muy introspectiva, muy pausadita, apenas pasa nada, pero es que pasa la vida, y en la vida pues todo tiene cabida, ¿no? Que hay más grande que eso, ¿no? Así es que eso es muy pausada, es muy de literatura asiática como tal, porque no tiene ninguna otra trama aparte, ¿no? Solo pues ir viendo cómo va pasando todo en esta primera parte. Luego el libro es muy pequeño, pero está dividido en dos partes. La segunda parte quizás la librería pierde un poco el foco y vamos viendo algunas cosas más en cuanto a la relación de la protagonista pues con su entorno y las personas que la rodean, ¿no? Pero ya digo, es muy intimista, muy introspectiva, y la librería está muy presente, sobre todo en la primera parte, y alguna que otra charla literaria, ¿no? Que tiene la protagonista. En ese sentido, y sin abandonar la literatura asiática, otro de esos libros que tratan sobre una librería es Hozuki, la librería de Mitsuko, de Aki Shimazaki, y este está publicado por Nórdica. Es segunda parte de una pentalogía, pero lo puedes leer de manera independiente. Pero bueno, aún así, pues si los vas leyendo por orden, pues vas a hacerte una composición quizás muy acertada. Pero para mí, yo leí este libro primero antes que los demás, y fue una manera muy acertada de empezar, porque es un libro con el que conectas fácilmente, porque de nuevo tenemos una librería de viejo, una librería de segunda mano. Esta es especializada en libros sobre filosofía. Nos encontramos con una protagonista y con su vida y su día a día. Y lo que tenemos es que ella convive con su hijo, que tiene discapacidad auditiva, y con su madre. Y además, pues vamos viendo un poco qué otras labores tiene que ejercer esta mujer para pues poder sobrevivir y poder mantenerse. Y además pues vamos viendo cómo de nuevo establece relaciones con sus clientes, algunas un poco más particulares que otras, ¿no? Y cómo va conociendo a gente de su entorno. De nuevo, muy intimista, muy introspectiva, muy de conocer al personaje, es el personaje el que va a mover la trama, y pues muy también relacionado con el mundo de los libros y con esta librería tan particular, porque es 100% especializada. Imaginaos, libros de filosofía, el público es muy nicho, ¿no? Muy nicho y muy reducido. Así que de nuevo, este es un librito muy cortito, igual que le pasaba a la librería Morisaki, pero yo creo que estas obras asiáticas tan pausadas, tan reposadas y tan de no pasa nada, mejor que sean así cortitas, para que quizás pues no se hagan demasiado densas o demasiado aburridas, ¿no? Porque a lo mejor un libro extenso en el que no te cuenten nada pues es más difícil para llegar a su conclusión y a su final, ¿no? Lo bueno, si breve, ya sabéis, ¿no? Y continúo con un libro que quizás para mí no fue la gran cosa, pero sé que tiene buenísimas críticas y que es una autora a la que la gente recurre cuando quieres leer libros pues feel good, ¿no? Libros acogedores. Y se trata de La librería del señor Livingstone, de Mónica Gutiérrez. Yo lo tengo de estas ediciones que ella misma autopublicó por Amazon hace muchísimos años, pero ahora está reeditado ya con editorial por Ediciones B. Y aquí tenemos a una mujer que es arqueóloga, es española, pero pues por una crisis laboral no encuentra trabajo y va en busca de trabajo a Londres. Entonces tenemos que no encuentra de lo suyo, pero casualmente pues acaba encontrando trabajo en una librería. Esta librería que regenta el señor Livingstone es una librería muy particular,
que ya tiene un público y una clientela muy establecida, y vamos viendo pues cómo ella conoce un poco a todos los clientes, cómo se empieza a relacionar con ellos. Hay un cliente muy particular que es un niño y vamos viendo también la relación que tiene con ellos. También vamos viendo pues cómo día a día va atando sus lazos, ¿no? Haciendo lazos y uniéndose mucho al propio dueño, el dueño de la librería, que es también muy particular. Y bueno, pues también tenemos cierto misterio, ¿no? Porque aquí nos alejamos quizás un poco de esas reflexiones más introspectivas que tiene la literatura asiática para darnos un poco más. Quizás a mí me sobró un poco pues esa parte del misterio, porque hay cierto robo y cierta cosa que tenemos que investigar. Y luego además tenemos quizás un puntito romántico, porque esto lo tienen casi todas las obras de Mónica Gutiérrez, y quizás esa es la parte que a mí más me cojea, porque no era necesario y son como muy instantáneos. Y claro, pues la novela Feel Good es lo que tiene, ¿no? Que todo más o menos va saliendo bien y te hace sentir bien y reconfortada. Y a mí quizás eso se me hace poco realista y no lo disfruto tanto, me parece que está como metido con calzador y que no lo necesita. Pero bueno, en cualquier caso, el ambiente literario es maravilloso, nos describe muy bien la librería, y algo que también hace mucho ella y que me gustó en un inicio y se me hizo pesado en un final es hacer referencia a libros que ella conoce. Yo, bueno, sé que Mónica Gutiérrez lee muchísimo y es igual de aficionada o más que yo a la lectura, y entonces te lo va haciendo saber a través de sus libros, porque eso, hace muchas citas, todos sus personajes han leído mucho, mencionan mucho los libros y hacen muchas citas y muchas referencias a libros que están en el imaginario colectivo. Entonces, cuando aparece una vez, 2 veces, 10 veces, te hace gracia si tú has leído esos libros porque los sabes ubicar. Pero cuando ya lo hace 15, 20, 25 veces, quizás dices, ya me parece que me está sobrando alguna referencia literaria. Pero bueno, en cualquier caso, libro acogedor, libro de librería y con mucha descripción de esta librería. Así que es un libro, pues eso, que hará las delicias de las amantes como yo de pasearnos por allí, por las librerías. Además, está ambientado en Navidad. Es que es muy bonito y es ciertamente, pues eso, acogedor y te hace sentir bien. Otro de esos libros que a mí me hicieron sentir bien, porque me pareció muy entrañable, es súper costumbrista, pero tiene un puntito diferente, es La librería ambulante. En este caso el autor es Christopher Morley y está publicado por la editorial Periférica. Sé que tiene como continuaciones, pero se pueden leer de manera autoconclusiva, esto empieza y termina. Y lo que tenemos aquí es la historia de una mujer que convive con su hermano y que pues ya es de avanzada edad y está un poco cansada de la vida que lleva, cansada de ser pues prácticamente la persona que cuida, la cuidadora de su hermano, la mujer que está pues para limpiar, para cocinar y para pues eso, un poco llevar las tareas domésticas y quitarle esa carga a su hermano y no haberse preocupado de vivir ella misma su propia vida. Así es que decide romper con todo y acompañar a un librero que tiene un Parnaso, tiene un carromato, que es una librería ambulante. Entonces, en una de estas que está pasando el carromato por su pueblo, ella se decide a lanzarse a la aventura, a ponerse el mundo por montera y a irse con él a vender libros. Tenemos esta relación que se establece entre ellos dos, este viaje por diferentes pueblos, muchísimas referencias literarias también, pero de otra manera diferente, digamos que a modo de recomendación, ¿no? Pues cuando van conociendo a gente, les va pidiendo recomendaciones y ellos van comentando, pues este libro tal, este libro cual, un poco pues esa labor del librero, ¿no? Es muy bonito porque eso también vamos viendo cómo esas vidas tan solitarias que han tenido ellos dos se han unido gracias a la literatura, ¿no? y a su librería, ¿no? Esa librería tan particular, que es una librería móvil, que yo soñaría con tener algo así. Yo siempre he pensado en mi furgoneta, mi camperucita, mi furgoneta camper, pues, no sé, hacer la librería, ir viajando por los diferentes pueblos, las diferentes ciudades y recorrer el mundo, pues, leyendo y vendiendo libros. Es que es una cosa muy romántica, ¿verdad? Una cosa con la que pasaría probablemente mucha hambre, pero bueno, eso es otra cuestión. Es un libro entrañable y además me enterneció mucho porque eso, son personas ya mayores que daban su vida por hecha, ¿no? Prácticamente, y que no iban a poder tener nada nuevo dentro de ellas, ¿no? Ya eran producto de la rutina y producto de ese
episodio final de sus vidas, ¿no? Y sin embargo ven ese aliciente, ven esa novedad, ven esa chispa de nuevo en su vida gracias a pues unirse, a vender estos libros, a ese viaje que van haciendo ya en compañía. Es muy tierno, ya digo, ver a estas dos personas un poco más mayores ser felices y tener una nueva ilusión. Así es que los recomiendo mucho, ya digo, es muy costumbrista y de nuevo pues pasa poca cosa, pasa solo la vida. Y ahora voy a dar una vueltecita, bueno, me voy a meter en otro género que es el Cozy Mystery, y es que hay mucha literatura de este tipo de misterios acogedores en los que pues el crimen quizás no sea lo central y no son crímenes muy brutales, sino que son crímenes pues quizás eso, más ligeritos, más estilo pues es poco sangriento, quizás eso, más a veces hasta humorístico, ¿no? Y en lo que nos centramos más es en la ambientación, en tener personas que investigan que son totalmente ajenas al ambiente policíaco, entonces pues tienen algo que ver con el crimen de alguna manera y se ven implicados o afectados o quieren investigar, pero de manera totalmente amateur. Entonces es como mucho más divertido, mucho más ameno, menos oscuro y te lo hace mucho más liviano, por así decir. Entonces hay algunos de estos libros que están ambientados en librerías y para mí pues junto con los culinarios son mis favoritos. En este sentido voy a hablaros de una serie en el que ya hay 2 libros y es la serie que comienza con Elemental, querida lectora, de Vicky Delaney, que está publicada por Alma en su colección de Cozy Mystery, y es que es una librería especializada en libros de Sherlock Holmes y venden tanto la obra original en ediciones antiguas como librería de viejo también, ¿no? Librería de libros de segunda mano, ediciones especiales de la obra de Arthur Conan Doyle, como pues más recientemente pues pastiches con combinaciones y mezclas y retellings de Sherlock Holmes, o libros que se han inspirado en algún personaje de la obra de los libros de Sherlock Holmes, o libros o ya merchandising, películas, series, todo esto un poco relacionado con este universo, ¿no? Y también pues venden algún que otro libro ya un poco dentro de lo que es la novela policíaca, novela de detectives, de investigación y tal, que se puede parecer un poco al estilo que tiene Arthur Conan Doyle en sus obras de Sherlock. Entonces es una librería muy peculiar, que está súper bien descrita, que te habla muy bien y constantemente pues sobre lo que es el día a día en una librería, cómo es llevarla y un poco pues la relación con sus clientes. Es que está muy presente y siempre es punto central, es casi un personaje más de la obra. Entonces te sientes cuando yo leo me siento muy como en Procuo precisamente, ¿no? En una librería así que es acogedora, que es casa, que además da la casualidad de que hay una tetería que conecta con esta librería, y entonces yo me lo imagino pues de nuevo una librería para disfrutar con todos los sentidos, ¿no? Con los olores de esa bollería y los sonidos de preparación de café, de té, de platos chocando, de cubiertos y de cucharitas removiendo en tazas, no sé, y luego pues el tacto de los libros, también el aroma al libro, ¿no? Al libro tanto viejo como nuevo, no sé, todo como muy envolvente, y me imagino esta librería como casa prácticamente, ¿no? O sea, la protagonista principal es muy particular también y se parece, tiene como un carácter muy a Sherlock, ¿no? Muy de Sherlock también, muy deductiva, muy a veces brusca en su trato social, ¿no? Pero ella además tiene arriba, en la planta de arriba, su oficina, y yo pienso a veces, ¿cómo consigue salir de ahí, no? Es como si yo tuviese la planta de arriba en mi oficina, pondría una cama y viviría allí prácticamente, porque bueno, es un lugar que ciertamente te atrapa. Yo me siento atrapada cuando lo leo, así que imaginaos ella viviendo, o sea, trabajando allí, ¿no? Y pues es muy acogedor, ya digo. Y todos los crímenes tienen algo que ver con esta librería de alguna manera. Así es que está, como digo, muy presente, y son misterios maravillosos. El primero, como digo, es Elemental, querida lectora, y el segundo es Un cadáver en Baker Street. Yo he leído ya los dos,
los he disfrutado muchísimo y este ambiente de librería está muy, muy presente. Quizás yo creo que estos, junto con el de la librería del señor Livingstone, son los que más presencia tienen en cuanto a ese ambiente de librería, ¿no? Así que, bueno, he leído algún que otro libro más y lo tengo aquí, pero no lo voy a mencionar porque creo que quizás voy a acabar con lo que ha sido mi favorito, y los dos que me quedan, pues la verdad es que me han gustado un poquito menos. Así que voy a dejar aquí los que yo considero que sí que serían 100% recomendaciones que yo creo que le pueden gustar a todo aquel que guste de ambientación en librerías. Finalmente, estoy segura de que este capítulo va a quedar bastante largo, este episodio del podcast, porque eso, ya lo he avisado, me he enrollado mucho. Pero creo que merece la pena pararse a celebrar un día como hoy, que es el Día de las Librerías, y ofrecer pues el apoyo, mi granito de arena, dando visibilidad a las que me tocan un poco más de cerca, a las que suelo visitar yo, y por supuesto pues haceros recordar que hoy es un día especial, que compréis en estas librerías, que os dejéis caer por ellas, que son un lugar maravilloso, un lugar de refugio, y que por supuesto siempre van a necesitar nuestro apoyo porque pues lamentablemente se las comen grandes superficies o se las comen pues tiendas online, que como ya sabemos, ¿no? Así es que pues siempre está bien aportar este granito de arena, ¿no? Y pasearnos por ellas y dejarnos imbuir por ese ambiente y eso que se respira tan especial, esa magia tan especial que se respira dentro de las librerías. Nada más, ya solo me queda agradeceros que estéis aquí en un podcast más. Si habéis llegado hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias, porque voy un poco sin ton ni son y me voy dejando fluir y no hago un esquema muy específico de aquello que quiero contar, entonces me voy por las ramas y a veces esto puede ser pues eso, un monólogo demasiado largo y aburrido. No me quiero ir tampoco sin recordaros que tenéis mis redes sociales, que estoy como Libros al Alba en todas ellas, pues tenéis mis vídeos de YouTube, tenéis mi cuenta de Instagram por si os apetece verla, y pues allí voy a estar mucho más presente hablando exclusivamente de contenido literario, con algún coqueteo quizás en el canal de YouTube y con invitado especial hablando de series, pero esto pues eso, principalmente hablando de libros, así que os invito a que os paséis por allí si os apetece, porque al final siempre se me olvida hacerme autobombo y autopublicidad. Y por supuesto también mencionar que tengo una cuenta de Patreon, tenéis por allí también contenido extra exclusivo y que también pues se sale un poco del contenido literario, y que además también hago un poco de coqueteo con mi faceta de juntaletras, ¿no? Un poco pues mi vertiente retomando el hábito de la escritura, algo que hacía y que dejé por mucho tiempo, y un poco pues compartiendo quizás aquello que estoy creando yo. Así que pues os invito también a que os paséis por Patreon si os apetece. Nos vemos dentro de 2 semanas de nuevo aquí. No sé de qué hablaré, no sé si volverá a ser de libros, no sé si será de otra cosa. En cualquier caso, espero que os guste, que sigáis acompañándome cada 15 días, y por supuesto nos vemos aquí de nuevo con un nuevo matcha y te cuento.